Bueno, pues bienvenidos a todos, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar de Normadat, en este caso en conjunción con PGN. Ya sabéis que hoy vamos a hablar de la automatización de facturas, ¿eh? Vamos a explicar un poquito en profundidad el caso de Europack. Bueno, yo soy Daniel, estaré coordinando el webinar desde aquí, desde Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona. Y bueno, os voy a dar un par de pinceladas logísticas, ¿eh? El webinar se está grabando, se graba íntegramente, o sea que recibiréis en unas horas, en un par de horas, recibiréis la grabación íntegra del mismo. Estaremos unos 45 minutos por parte de los ponentes con una presentación y posteriormente os animamos a participar en, bueno, pues en el turno de preguntas, el turno de dudas que haremos al finalizar, ¿eh? Además podréis intervenir, ya os diré cómo, vía micrófono directamente, ¿eh? No se ve la webcam solo se ve la de los panelistas, o sea que tranquilos, ¿eh? Se ve, si tenéis un micro conectado, pues podréis intervenir vía micrófono y será un gustazo poder escucharos, ¿eh? Y también desde ya pues podéis plantear vuestras cuestiones, vuestras dudas en el chat que aparece en el panel de GoToWebinar. En cualquier momento podéis minimizar o maximizar las webcams de tal forma que podéis ver o solo al ponente, si queréis, o solo la presentación. O hay una especie de pestañita ahí muy flexible que os permite llegar a eliminar totalmente las webcams si queréis ver solo la pantalla o ver solo las webcams también, que también se puede hacer. Bueno, nada más, ya sabéis que hoy tenemos, creo que están los nombres, a José Galván desde Madrid, bueno, están los dos desde Madrid, José Galván, que es director general de Normadat, y Alexander Jansson también está en Madrid, que es, bueno, responsable para el sur de Europa de PGN. Bueno, pues os voy a abrir el micro a los dos, José y Alexander, a ver cómo os escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues José, ¿has dado al play para empezar a ver la presentación? Recuerda que Ahí estaba en pause. estamos. Sí, Vale, perfecto. Pues nada, todo vuestro. Yo aparezco en la turno de preguntas. Adelante. perfecto. Perfecto. Bueno, lo primero, Gracias. muchas gracias. Gracias, Daniel, por la introducción. Muchas gracias a todos los que estáis viendo este webinar en directo y, y a todos los que lo veréis más adelante grabado. Muchas gracias por vuestro interés, por lo que hacemos desde PGN y desde Normadat en relación con el tratamiento de facturas. No quiero extenderme mucho, yo suelo ser una persona que hablo creo demasiado en los webinars y voy a intentar hoy hablar menos de lo que suelo hablar y centrarnos en lo que realmente os interesa, que es cómo hacemos el tratamiento de las facturas. Bueno, básicamente hacemos una pequeña introducción de las dos compañías, de PGN y de Normadat. Veremos un poco cuál es el escenario actual del proceso tradicional en el que estáis muchas organizaciones y si estáis aquí es porque estáis viendo qué hay en el mercado y cómo podéis optimizar vuestros procesos. Luego, lógicamente, os contaremos qué oferta es la que tenemos en el mercado en cuanto a proceso, al proceso técnico, a las ventajas de hacer con nosotros este proceso de tratamiento de facturas, de la integración en los RPs, etcétera. Y bueno, pues os daremos algunas pinceladas de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo con un cliente, con una organización tan importante como es Europack, que pertenece al grupo DS Smith, que es uno de los grandes fabricantes de cartón del mundo Así es. y con un volumen de facturas enorme tanto para Europack en España como para DS Smith para el resto de Europa. Y creo que es un ejemplo bastante bueno de cómo se puede mejorar un Ujú, proceso tradicional, ¿vale? estoy de acuerdo. Así que, bueno, le doy paso a Alexander
que evidentemente vas a ver contarnos de PGN mucho mejor Así las cosas es. de lo que hago yo. Muchas gracias, José, y de nuevo muchas gracias a todos los participantes. Como ya me han introducido, no voy a hablar mucho sobre eso, pero bueno, soy el director general del sur de Europa del Grupo Pagero, que en España somos PGN por razones obvias, que no va muy bien la marca Pajero. Creo que le pasó lo mismo a Mitsubishi y su coche Pajero, que acá es Montero, pero bueno. Como decimos habitualmente, nos viene bien desde un punto de vista de que las empresas se acuerdan de nosotros. Nadie se olvida de nosotros. Bueno, PGN, o más bien el grupo Pagero, es una multinacional sueca con sede en Gotemburgo. La verdad es que comenzamos nuestra expansión internacional hace 3 años y de hecho España fue uno de los primeros países donde abrimos oficinas y nada, ahora 3 años después estamos presentes en 20 países y representamos a más de 30.000 clientes en más de 70 países. Nuestra red de socios comerciales se extiende ya a 2.5 millones de empresas. O sea, son 2.5 millones de empresas que se pueden intercambiar documentos de una forma u otra en todo el mundo. Así que estamos creciendo bastante. Bueno, esto como introducción general. José, si continuamos. Nuestro enfoque suele ser principalmente la empresa mediana o grande. Y esto se viene del hecho de que nuestra plataforma es la misma en todo el mundo. Y además trabajamos mucho en poder asegurar el cumplimiento normativo en todo el mundo, o más que nada en los países donde operan nuestros clientes. Así que para gran empresas con operaciones en múltiples países, regiones o a nivel global, es fundamental tener un operador o un proveedor de servicios que les puedan ofrecer la capacidad tecnológica de operar en donde sea que están, pero también la certeza de cumplir con todos los requisitos legales en todos sus mercados. Entonces, como hoy hablaremos de Europac, pues Europac trabajaba, ya es de Smith, pero trabajaba en el sur de Europa. Y obviamente la legislación portuguesa, española, francesa es distinta y bastante compleja en muchos casos, si vemos la factura en sí. Y a través de nuestra plataforma pues pueden operar como un centro de servicio compartido único, dejándole a PGN la responsabilidad de gestión de facturas, ya sea de nuevo desde un punto de vista normativo o ya directamente de automatización y recepción y digitalización. Y eso es algo que pues hacemos con Normadat y les contaremos más ahora. Así que bueno, por supuesto, los 30.000 clientes no son todos gran empresas, así que trabajamos con empresas de todo tipo de tamaño, en todo tipo de sector. Pero es cierto que las empresas que se ven más beneficiadas de nuestros servicios son las que tienen una volumetría importante o que operan en múltiples países, normalmente. Así que bueno, continuemos. Bastante resumido, como hoy nos enfocaremos en cuentas por pagar, yo diría que esta diapositiva resume lo que hacemos. Nosotros básicamente lo que ofrecemos es un punto único de entrada y salida para todos tus documentos electrónicos y analógicos. Eso es muy importante y algo que veremos ahora. El valor principal, de nuevo, es que si, por ejemplo, eres un centro de servicio compartido responsable de distribuir facturas, tomando en cuenta todos los requisitos de tus clientes en múltiples países, con múltiples tecnologías, con requisitos de contenido y tal, pues bueno, las distribuyes a través de un partner PGN y nosotros nos encargamos de subirlas en portales, integrar con otras plataformas o EDI, o directamente imprimirlas y distribuirlas por correo electrónico, correo tradicional. También existe, por supuesto, la posibilidad de distribuir en correo electrónico, siempre aplicando la firma digital o siguiendo la normativa en cada país. Así que para, por ejemplo, un centro de servicio compartido tienes la capacidad de operar como una unidad con un único proceso y ya entra PGN y se encarga de la situación en cada país.
y como luego veremos en cuentas por pagar, es el mismo concepto. Así que nuestro compromiso es siempre alcance global a través de una conexión única. Y lo decimos en serio, hay muchos proveedores similares a nosotros que te dicen lo mismo, pero luego son distintas plataformas o integraciones, etcétera. Aquí te vamos a permitir operar de nuevo con un proceso único en todo el mundo. Muy bien. Gracias, José. Vale, perfecto. Gracias, Alexander. En cuanto a Normadat, un poco los que no nos conocéis, los que no nos habéis visto en otros webinars, Normadat lleva haciendo gestión documental más de 26 años. Entonces, empezamos como una empresa de custodia, pero enseguida empezamos a digitalizar, a hacer operaciones con documentos. Hoy en día, evidentemente, nuestro negocio está mucho más focalizado en el documento electrónico, en la conversión del documento electrónico o en aportar valor a tareas relacionadas con el documento y ya nos olvidamos del papel por completo. Estamos muy centrados, por eso nos llevamos también con PGN en la mediana gran empresa y también en el sector público. Bueno, pues aquí solo os presentamos una pincelada de ejemplos en distintos sectores. Lógicamente, al hacer gestión documental, con todo lo que eso implica, que es una definición muy amplia, pero hoy en día gestión documental tiene cualquier organización. Entonces, cualquier sector, cualquier actividad es un cliente nuestro al que le podemos ofrecer servicios. Estamos muy satisfechos de una tasa de fidelización de 99,75, es decir, que tan mal no lo debemos hacer cuando los clientes repiten año tras año con nosotros. Y por debajo de la capa de servicio hay una capa de normativa y de aseguramiento basada, pues, por supuesto, en 9001, pero muy centrados o utilizando mucho, muy respaldados por 27001 y por alguna norma muy específica de destrucción de documentos y también relacionada con temas de medio ambiente. Y, por supuesto, en continua innovación. Estamos cambiando continuamente, si no habríamos dejado de existir dedicándonos a la gestión documental, habríamos dejado de existir hace tiempo. Digamos que nuestros servicios se orientan en 4 grandes líneas. Soluciones de back office, pues como estamos viendo hoy, digitalización certificada de facturas. Tenemos también un servicio muy relacionado con facturas que son la gestión, que es la gestión de tickets, notas de gasto. Hace poco hicimos también un webinar sobre este punto. Logística de material de merchant, temas de valija digital, muy importante hoy en día. Lo que hemos hecho es situar el punto de conversión, de transformación digital, lo hemos puesto en la puerta de nuestros clientes, transformando documento físico en documento electrónico en el mailroom, en la recepción, y operamos pues con una aplicación que hemos desarrollado y ponemos recursos humanos para dar soporte a esa actividad, o bien los pone el cliente o bien los pone otra empresa. Eso para nosotros es independiente, pero sí entendíamos que era muy importante que el punto de conversión, de transformación digital estuviera en la puerta, para que todo lo que entre ya entre en digital. Bueno, pues en back office hacemos temas de notificaciones electrónicas, de gestión de expedientes de recursos humanos, y como hacemos gestión documental, entendemos como documento pues un soporte con información, y nos da igual que sea papel, que sea un documento electrónico un PDF, firmado como sea, o incluso con un documento de audio. Tenemos un montón de proyectos para utilities, para banca, donde estamos gestionando grabaciones que por normativa, MiFID II, etcétera, GDPR ahora, hay que conservar. Tenemos un área de consultoría donde ayudamos al cliente a hacer transformación, temas muy relacionados con compliance y, por tanto, con cumplimiento normativo en cuanto a homologación y prevención del fraude, en cuanto a documentos, claro. Y luego, lo que para nosotros son servicios tradicionales, que son transversales a cualquier otro proyecto, que son pues la custodia del archivo. Todavía seguimos haciendo custodia de archivo. Yo creo que nos quedan muchos años en los que las empresas necesitáis todavía custodiar documentos, papel. Tratamiento digital entendido como pues, la convencional, la digitalización convencional, y destrucción documental o de otros soportes donde haya información
¿vale? Incluso llegamos a destruir vestuario laboral para evitar fraude, ¿no?, que se pueda cometer con ese vestuario. Al final, gestionamos información en soporte, ¿vale? Vamos a decir. Y ya digo, me enrollo mucho, así que le devuelvo la palabra a Alexander. Muy bien, muchas gracias, José. Pues antes de comenzar con el servicio concreto que le ofrecemos a Europac, queríamos comentar el proceso tradicional de cuentas por pagar. Así que, José, si le vas dando para que aparezca el proceso, esto es una simplificación brutal realmente de lo que es cuentas por pagar, pero consideramos que es bastante relevante porque es casi siempre lo mismo en todas las empresas. José, si sacas ¿te los lo iconos presento entero? hasta el final. Sí. Ay, genial. Pues entonces, básicamente, cuentas por pagar son estos pasos. La recepción de la factura, la inserción manual de los datos en RP, el archivado de la factura. Finalmente, lo que es la validación y aprobación de la factura según los flujos que tengas en tu empresa y luego la contabilidad y el pago, por supuesto. Ahora, en este proceso, en el proceso, digamos, en la transformación. A ver, Alexander, te deja... Ahí. Sí, hemos dejado de ir a Alexander. A ver. José, ¿me oyes? Sí, ahora sí. Te oímos de nuevo. ¿Ahora me oyes? Sí, te hemos perdido durante unos segundos. Sí, no, algo pasó. Bueno, Sí. continúo. Básicamente, lo que vemos que suelen hacer las empresas en su camino de transformación digital de cuentas por pagar, pues es implementar el OCR. Y básicamente esto significa reemplazar la inserción manual de los datos en el ERP. Y ahí termina. Entonces, como pueden ver aquí, el implementar un OCR significa realmente, en lugar de simplemente insertar la información en el ERP, pues añadir más pasos. Puede que si eres muy exitoso en tu proyecto de OCR, que de hecho reduzcas el tiempo de introducción de datos al ERP, pero muchas veces se encuentran las empresas en una situación con más incidencias por procesos de OCR in-house, quizás no muy óptimos, donde el OCR no captura correctamente los datos, donde luego se aparenta en la validación de la factura que se tuvo que haber hecho distinto, que ha cambiado la plantilla, etcétera, etcétera. Así que en lugar de automatizar algo o el proceso entero, lo que estás haciendo es metiendo tecnología para una parte muy pequeña de lo que es cuentas por pagar. Y si vemos las incidencias típicas en el proceso de cuentas por pagar, por ejemplo, falta de referencias o importes. Ahí, te volvemos a tener problemas con Alexander. A ver, Alexander. Desmútate, Alexander. Parece que se ha ido. Es que se oye mal. No sé si tendrías otro micro, Alexander, o en el portátil. Si Vale, queréis, continúo y si recuperamos a Alexander Sí, con buena calidad, volvemos. exacto. ¿Sí, os parece? Correcto, José, sí. Vale. Luego cuando Bueno, él tenga el micro volvemos a él. venga, perfecto. Bueno, yo creo que Alexander estaba un poco finalizando lo que es un proceso tradicional que todos conocéis,
en el que, como bien dice, lo único que sustituye es la inserción manual de datos por una inserción automática o semiautomática. Lo que queremos contar aquí precisamente es cómo conseguir que ese proceso sea mucho más eficiente y más económico, ¿vale? Entonces, este es el proceso en su conjunto. Partimos de un documento que nos puede llegar en un formato papel o en un formato PDF, ¿vale? Pero digamos, no una factura electrónica, ¿vale? No, sino una factura que hay que procesar de alguna manera, ¿vale? Y vamos a recorrer todo el proceso desde que se recibe esa factura, como sea, hasta que está integrada en los sistemas del cliente. Vamos a partir del caso un poco más desfavorable, que es que nos llegan facturas en papel, ¿vale? Tenemos proyectos donde la factura en papel supone el 50%, a proyectos donde la factura en papel supone el 15%. El electrónico estamos ahora manejando pues entre el 50 y el 85%, pero nos sigue llegando papel. Sabemos que esto va a ir reduciéndose y que con el paso del tiempo cada vez habrá menos factura papel, pero todavía sigue siendo en España sigue siendo un canal muy importante. Sí estamos viendo un descenso muy rápido del papel y de la conversión a PDF. Subido a través de una plataforma o enviado a través de correo electrónico, como sea, pero luego comentamos esto. Pero sigue habiendo un canal papel que hay que habilitar. ¿Qué hacemos? Desde Normadad, distintas soluciones, porque además hay que contemplarlas de manera paralela. Recogemos las facturas en casa del cliente, recogemos las facturas en un apartado de correos, habilitamos Normada como punto de recepción de facturas. Bueno, al final el objetivo es que todas esas facturas lleguen a nosotros, lógicamente. Una vez que tenemos aquí esa factura en papel, pues hay que hacer una labor muy manual de pues abrir sobres, separar, por ejemplo, la factura de los documentos que no son factura, pero que llegan anexos y que en muchos casos el cliente no quiere que aparezcan en sus sistemas, comunicaciones que hace el proveedor, publicidad que manda el proveedor, etcétera, etcétera. Eso hay que separarlo porque no queremos que aparezca en el sistema. En algunas ocasiones esa información hay que mandársela al cliente y en otras directamente destruirla de manera segura. Por supuesto, una vez que ya tenemos esa documentación separada, pues ya sabéis, quitar grapas, labores muy manuales, pero que hay que hacer antes de meter ese papel en un escáner. A partir de ahí, ya lo tenemos en el escáner, controlamos la calidad de la imagen por dos razones. Cuanto mejor sea la calidad de la imagen, mejores resultados vamos a tener del OCR, y segundo, porque esa imagen va a ser visualizada tarde o temprano, pues por un contable, por un inspector de Hacienda, por el auditor, etcétera, etcétera. Con lo cual tiene que tener muy buena calidad. Y luego hay que volver a hacer algo con ese documento en papel. Si es digitalización certificada, podremos destruirlo. Si no, tendremos que conservarlo. Bueno, pues hay que ver cómo se garantiza la traza desde que se recibe el documento hasta que está subido a los sistemas del cliente, tanto el documento electrónico como el documento físico, para poderlo recuperar si es que habéis decidido hacer la custodia. Una vez que ya tenemos ese documento, esa imagen, aplicamos una tecnología OCR. Antes comentaba Alexander que muchos clientes lo que han decidido es hacer in-house un proceso de OCR, han comprado sus licencias de la aplicación que corresponda, un escáner y se ponen a digitalizar. Depende de los volúmenes y demás, hasta puede salirles bien, como dice Alexander, pero el problema es que vas a tener que seguir gestionando los recursos humanos que hacen ese proceso de digitalización, de captura, de validación de datos. Segundo, no sois especialistas en hacer digitalización, OCR, con lo cual
os vais a ir quedando atrás en la evolución del mercado. Vais a tener un escáner que os ha costado un dinero y lo vais a tener ahí, funciona, pero al cabo de 4 años resulta que ahí la tecnología ha cambiado por completo, pero vosotros seguís con vuestro escáner a la velocidad que tenía y con la tecnología de lectura de imagen. Y el OCR 3/4. Habéis comprado o tenéis en SaaS o en Cloud, como sea, unas licencias de OCR, pero no estáis en el día a día optimizándolo. La ventaja que tenemos las empresas de servicios es que tenemos multitud de proyectos. Cada uno de los clientes tenéis la buena costumbre de pedirnos algo distinto, y cuando conseguimos ponerlo en marcha y optimizarlo, os decimos al resto, esto ya está funcionando muy bien, os ayudamos Sí. a implantarlo. Con lo cual podemos mejorar los procesos, reducir los SLAs o incluso mejorar los precios, ¿vale? Eso es algo que internamente es muy complicado y además, como no es vuestro core de negocio, acaba quedándose, con perdón, en un rincón. Y ahí hay una persona que está haciendo las facturas casi como un castigo. Entonces, vuelvo a nuestro proceso. Aplicamos OCR, leemos, el que nos cuente que lee el 100% con un OCR, que nunca ha tenido un OCR, vamos a leer un buen porcentaje de los campos. El resto hay que introducirlos a mano, pero además lo importante no es capturar, lo importante es capturar bien. Es decir, no podemos capturar una fecha, pero si en lugar de la fecha de la factura hemos capturado la fecha del servicio o la fecha de pago, pues tenemos un error en esa factura. Con lo cual, lo importante no es hacerlo, sino hacerlo bien, ¿vale? ¿Qué podemos capturar? Por supuesto, todos los campos que nos dice la legislación, los campos del sí, número de factura, la fecha de factura, la base, el IVA, etcétera. Pero además podemos incorporar, enriquecer esa base de datos, esa información, el XML que le vamos a entregar a Alexander, lo podemos enriquecer con datos que al cliente le permitan automatizar posteriormente, y esa es la fuerza del proceso, que le permitan automatizar la aprobación, la validación contra pedido, el registro en su RP. Es decir, vamos a poder capturar número de albarán, número de pedido o líneas de detalle para poder luego matar pedidos, matar líneas de pedido, ¿vale? Ya digo que lo importante es extraer el dato y extraerlo bien, y para eso necesitas una muy buena herramienta de OCR y una buena herramienta que te vaya validando esa información contra ficheros maestros, contra fuentes externas, para generar un PDF y un XML con los datos que el cliente quiere, que no son solo normalmente los que dice la norma. Y agregando a lo que estabas Sí. diciendo, José, yo pienso que aparte uno de los valores más interesantes en esa fase del proceso es el hecho de que pueden validar, ir más allá, pueden validar referencias o que las referencias sean correctas. Así que básicamente eliminando gran parte de las incidencias que ocurren en el cliente cuando reciben una factura. Correcto. Así que de cierta forma pueden asegurar de que lo que luego recibe el cliente es realmente algo que ya se puede aprobar y contabilizar finalmente. Vale. El siguiente paso, lo que nos va a contar simplemente es que, además de facturas en papel, vamos a recibir ya facturas en PDF a través del canal que sea. Pues a través de un email, de un FTP que tiene nuestro cliente montado, de una plataforma. Evidentemente ahí nos vamos a saltar toda la parte de preparación, de quitarle grapas, de escanearlo. Pero sí, en muchos proyectos hay que hacer labores de preparación de los PDF. Es muy difícil que todos nuestros proveedores nos manden los PDFs correctos, con lo cual hay una pequeña o grande, en algún caso, labor de optimización de ese PDF, porque nos mandan otras cosas con los PDF que no son facturas, porque el PDF viene cifrado, porque, bueno, incidencias que surgen y que hay que saberlas gestionar. Y una vez que ya tenemos ese PDF con los metadatos extraídos, ¿qué hacemos con él? Bien, lo habitual, vamos a hacer una digitalización certificada, vamos a firmar
esa imagen, las bases de datos, y vamos a realizar el proceso tal y como indica la agencia tributaria. Y en paralelo, ¿qué hacemos con el papel que nos ha llegado? Lo custodiamos de una manera temporal hasta que el cliente está tranquilo de que el proceso es robusto, o lo destruimos, o lo destruimos al final de esa custodia temporal. Vale. Todas esas son las alternativas que el cliente puede elegir. Puede elegir, por supuesto, la custodia y más adelante cambiar y destruir. Lo contrario no se puede, lógicamente. Si destruimos ya nos hemos olvidado de todo lo demás. Pero puedes ser precavido ahora, más conservador, y decidir custodiar durante un tiempo esas facturas y más adelante cambiar el proceso y decir, mira, estoy muy tranquilo y al cabo de una semana de haber recibido la factura en mis sistemas, la puedes destruir. Perfecto. ¿Vale? Toda esa destrucción se hace dentro de nuestras instalaciones, con lo cual no hay riesgo de pérdida de información porque viaje a otro proveedor para hacer la destrucción. Así que hemos acabado nuestro proceso y le mandamos la información a PGN. Efectivamente. Así que, José, si quieres puedes ir sacando esta animación. Muy bien, perfecto. Así que ya hemos visto lo que hace Normadat en la digitación de las facturas, como les decimos nosotros, analógicas. Al final del día nosotros consideramos, por ejemplo, un PDF casi igual de analógico que una factura en papel, porque se tiene que aplicar tecnología, intervención humana o OCR para poder capturar y validar esos datos. Pero bueno, si le das de nuevo, José, la primera parte del proceso que ofrecemos nosotros es el hecho de que a través de un canal único, como estaba comentando al principio, vas a poder recibir 100% de tus documentos. Si esto luego significa que en el grupo de vuestra empresa trabajan con múltiples RPs o sistemas financieros, no importa. Y no importa si trabajan con múltiples vías de entrada. Nosotros vamos a canalizar las facturas y las vamos a distribuir, si es a SAP en el formato de SAP, si es a Oracle o si es a cualquier tipo de sistema de flujo de aprobación y validación de facturas externo. Así que no importa lo que les esté enviando el proveedor, porque nosotros nos vamos a asegurar de que ustedes lo reciban de la misma forma al sistema o a los sistemas que esté gestionando su grupo. Siempre entregáramos un fichero con los datos capturados en el proceso de digitalización o directamente recibidos como EDI o factura electrónica. Y luego entregaremos siempre una imagen, que puede ser la imagen del papel o PDF, o una imagen generada del EDI que se ha enviado desde el principio. Así que ese es el concepto genérico. Ahora, si vemos las distintas vías de recepción de facturas, pues tenemos la que ya hemos comentado, la de digitalización de facturas analógicas. Pero luego existe también un portal web gratuito para el proveedor, donde ustedes le pueden pedir al proveedor que cargue las facturas, que introduzca los detalles de la factura, cualquier adjunto, etcétera. Y este portal es luego customizable a sus requisitos. Puede ser que ustedes requieren ciertas referencias o que las facturas siempre lleven algún adjunto, etcétera. Entonces, según los procesos que tengan ustedes, según las necesidades para luego poder automatizar la validación y aprobación de la factura, pues aplicamos unas reglas u otras. También puede nuestro sistema validar que la factura tenga por ejemplo, un número de pedido abierto o con importe suficiente para cubrir lo que está facturando. Podemos ir al detalle que quiera el cliente. Y de nuevo, si por un lado ves el hecho de que ya de un día a otro hemos eliminado la gestión analógica de facturas en papel y PDF, aunque el proveedor lo siga enviando. Y por otro lado, también estamos eliminando gran parte de las incidencias que ocurren en cuentas por pagar al validar referencias, importes o que el proveedor de hecho esté indicando la información correcta en las facturas del mismo como proveedor o del detalle de la factura. Así que si le das de nuevo, José. Finalmente tenemos una red internacional de lo que es interoperabilidad. Eso significa que si sus proveedores ya están trabajando con algún proveedor de servicio, como puede ser, por ejemplo, Ceres o Indra en España, pues nada, nosotros no le vamos a obligar a ese proveedor a trabajar con
ninguna otra empresa más que la que quiera usar ese proveedor. Entonces, nosotros estamos interconectados con operadores en todo el mundo. Y siendo el líder global en lo que es el comercio electrónico de facturas, pues tenemos cientos de integraciones e interoperabilidades en todo el mundo. El conjunto es lo que le va a poder permitir al proveedor usar una alternativa que le venga bien a él y a ustedes recibir todo de una misma forma. Y en la plataforma aplicamos luego tecnología para, por ejemplo, validar, enriquecer información y finalmente lo que hemos comentado en cuanto a cumplimiento normativo, pues archivar las facturas según lo que requiere cada país, la agencia tributaria de cada país. Si seguimos, José. Además, tenemos muchos servicios de valor añadido. No he incluido casi ninguno en esta presentación, pero el hecho de que pasa todo por un canal y que se esté indexando y se esté pasando por un formato interno nuestro nos permite también ofrecer un valor añadido en los datos que pasan por nuestro sistema. O sea que no somos un proveedor EDI que simplemente manda información de un punto a otro, sino también damos la posibilidad a nuestros clientes de realmente entender lo que está pasando en su empresa, en el grupo. Porque si trabajas en múltiples RPs, en múltiples sistemas financieros, si se hace la compra o lo que es procurement de forma descentralizada en cada país, es prácticamente imposible tener una visibilidad global. El hecho de pasar todo a través de esta plataforma que es global, multidioma, etcétera, les va a poder permitir exportar información financiera o de compras de forma inmediata, tiempo real, integrada con sus sistemas de analítica o de compras, etcétera, para poder hacer más con esta información y no solo reducir FTEs o automatizar la gestión de la factura, sino identificar ahorros o comportamiento de compras y supply chain en toda la organización. Y aquí es donde estamos apostando mucho en el desarrollo de la empresa y los productos, poder ofrecer un valor añadido. Y bueno, junto con Normadat pensamos que el proceso end-to-end que tenemos le permite tanto automatización como control a nuestros clientes. En lugar de dedicarle tiempo a picar facturas en el sistema financiero, liberarás recursos para poder hacer este tipo de evaluación o análisis en los flujos financieros o de compras. O sea, No sé si te además gustaría añadir algo, José. Sí. no, hay una cuestión, es que aquí vamos a transformar costes fijos en costes variables. Vas a dejar de tener una persona picando datos a tener un coste de una persona que puede producir más o menos, a tener un coste fijo por factura procesada y pagarás en función de cómo vaya tu negocio, el número de proveedores que te emitan facturas, etcétera, pero es un coste totalmente variable. Si tienes muchos más proveedores, entendemos que vas a tener mucho más negocio y estarás contento de poder pagar más a PGN, a Normadat, porque tu negocio también estará incrementándose. Pero si por desgracia tienes menos actividad, nuestro proyecto será más pequeño, ¿vale? Mientras que si tienes menos actividad, la persona que está sentada picando datos va a ser la misma persona con el mismo coste. Sí, sí. Sí queríamos un poco que vierais qué ha supuesto para Europack la implantación de este proyecto, qué retos tenía y qué beneficios ha obtenido. Alexander, tú que conoces muy bien los Sí, detalles. por supuesto. Pues Europa contactó con nosotros hace un par de años porque estaban sumergidos en un proyecto de centralización de básicamente cuentas por pagar. Entonces, Europack siendo una multinacional con una volumetría importante de negocio de proveedores de facturas, pues entendía que hay una gran oportunidad de reducir costos y automatizar al llegar a estandarizar los procesos. Así que el reto que tenían era cómo podemos operar con un proceso único. Lo que hicimos junto con Normadat fue pues que nos sentamos con ellos y les presentamos básicamente cómo podían trabajar dentro de Europack, el servicio compartido, ignorando el hecho de que existen temas locales a seguir en cada país, porque ahí entramos Normadat nosotros.
Así que de más de 100.000 facturas anuales recibidas en principalmente papel, el siguiente día prácticamente luego recibir todo directamente a SAP. Ellos además la factura la gestionan en lo que es SAP Vim de OpenText, que es un módulo externo para la gestión de facturas, que pues bueno, conjuntamente les permite a ellos reducir lo que es un macheo, un flujo touchless bastante alto. Así que esto fue el inicio y el fin donde estamos ahora. Obviamente también el hecho de que les podemos ofrecer un SLA de 24 horas, además un SLA elevado en cuanto a la captura correcta de facturas, y el hecho de que si necesitan ayuda, si no estamos o si necesitan capturar más datos para unas facturas específicas, pues siempre estamos ahí. Así que en lugar de ser un proveedor externo de tecnología y de recursos humanos, somos un partner, operamos como parte de su centro de servicio compartido. Yo creo que eso es de los factores más importantes aquí. Claro, el SLA es especialmente importante cuando estamos hablando de una empresa del tamaño de Europac y casi todas las que nos estáis escuchando ahora mismo, que están obligadas a cumplir con el suministro inmediato de información, con el SI, con unos tiempos muy ajustados, con lo cual el tener un SLA de 24 horas y podernos adaptar a los picos, a los valles, por supuesto, pero a los picos de trabajo que nos pueden generar los proveedores es muy importante. En muchos sectores trabajamos con ciclos de facturación mensual, con lo cual en los primeros 5 o 6 días del mes se puede recibir hasta el 80% de las facturas. Sí. Hay que tener los recursos muy bien dimensionados, recursos humanos, recursos técnicos, para poder dar respuesta dentro de un SLA tan exigente como 24 horas, para dar respuesta a todas las facturas que te llegan en esos 5 o 6 días del mes, que al final estamos hablando de 3 o 4 días hábiles. Exactamente. Eso es complicado, ¿no? Cuando tienes volúmenes de 100.000 o de más facturas al año. Eso hacerlo in-house es muy complicado. Efectivamente. Así que de haber gestionado las facturas manualmente en este caso, a luego recibirlas todo de forma electrónica, así que ellos saltaron lo que nosotros siempre recomendamos que hagan, o sea, el OCR interno. Pues obviamente ya se pueden centrar en otras cosas y ahora con la adquisición de DS Smith, de repente es Europac un centro de servicio compartido referente en un grupo enorme internacional por lo que hemos hecho gran parte, por gran parte de lo que hemos hecho en este proyecto. Así que nos sentimos bastante orgullosos de poder hablar sobre este caso en específico, porque de nuevo no solo estamos haciendo un servicio de BPO, sino realmente les estamos ofreciendo un valor añadido al asegurar que se pueda cumplir con los plazos, que las facturas o el cumplimiento normativo siga siempre según lo que estipule la ley y siga avanzando. Y como les presenté desde la parte analítica, el hecho de que ahora tienen acceso a datos financieros que antes estaban en múltiples sistemas, en múltiples organizaciones. Correcto. Pues bueno, por supuesto lo que estábamos comentando antes, han pasado de un coste fijo a un coste variable, conocen perfectamente lo que le cuesta ahora procesar una factura, antes tienes un montón de costes ocultos que no se suelen tener en cuenta en el análisis de la viabilidad, del retorno de la inversión de un proyecto de estos, hasta que te pones a manos a la obra con un proyecto así y empiezas a darte cuenta de que se te han olvidado cosas o de que tienes ahí algunos costes que no habías tenido en cuenta. Y además porque estás dedicando, cuando pones un proyecto de estos en marcha, dedicas a tu gente de financiero que realmente sabe hacer cosas de mucho valor, los pones a hacer esas cosas y les quitas de picar facturas, de digitalizar, que no es evidentemente la parte de valor. Es una tarea que hay que hacer, es necesaria, que hay que hacerla bien, pero los financieros no están para picar facturas. Claro. Bueno, pues
Bueno, hasta aquí un poco la presentación de lo que del proyecto de Europack en general. Esto es un poco una configuración más o menos estándar. Las facturas son más o menos iguales en todos los sitios, los procesos son muy Mm, similares, pero por supuesto estamos, tanto PGN como Normada somos empresas de servicios y estamos deseando adaptar nuestro proceso a las particularidades que tengáis cada uno. Así que, visto esto, evidentemente habréis visto cosas con las que os sentéis muy identificados y otras que diréis, pues yo esto lo haría de otra manera, o yo tengo otra necesidad en este punto. No tengo SAP, no tengo Oracle, tengo no sé qué RP. Bueno, pues también estamos preparados para adaptarnos a eso. por supuesto. Tanto nosotros como Normadat somos agnósticos a RPs o sistemas finales. Nosotros Exacto. somos el conector y el receptor y el canalizador de facturas, en este caso. Así que nos adaptamos a sus procesos, capacidades o proyectos de, en muchos casos, centralización de gestión. Ujú. Eso es. Así que bueno, Sí, no sé, Daniel, Sí. si damos Bueno, paso. sí, vamos a dar paso a las preguntas. Os recuerdo, podéis hacernos vuestras preguntas o comentarios de dos formas. O la escribís en el chat, como ya hay algunos que lo estáis haciendo, o levantáis la mano, accionando el botoncito levantar la mano. Hay un iconito en el panel de control de GoToWebinar que pone un monigote levantando la mano. Pues levantáis la mano y yo os abro el micrófono. Si en caso de que tengáis un micrófono conectado y que queráis hacer la pregunta por micrófono, os animamos. Siempre damos preferencia a la gente que preguntáis por micrófono, porque así, entre otras cosas, pues no tenemos que leerlas y nos quitamos trabajo de encima. Bueno, a ver, aquí Fabiola preguntaba. Dice, buenas tardes, leen líneas de detalle. No sé si... Sí, sí, leemos líneas de detalle. No os voy a negar que es mucho más complejo leer líneas de detalle que leer datos de cabecera de una factura. mm, Igual que decía con el OCR, que os diga lo contrario miente, pero sí se leen líneas de detalle y además aportan muchísimo valor porque luego podemos con eso gestionar realmente la factura y el pedido de compra y validarlo sabiendo qué es lo que nos están facturando mm, contra lo que hemos pedido. O sea que sí efectivamente. leemos y es importante. Sí. Am, eh, Desde nuestro punto de vista, me gustaría decir que la verdad es que, por supuesto, podemos ofrecer el servicio de lectura de detalle, pero luego cuando te sientas y ves los procesos de la mayoría de los clientes, no se suele hacer macheo contra pedido de nivel de línea ya al verificar la factura. Y además, si muchos clientes nuestros exigen lo que es un pedido por factura. Si tienes esa política y se cumple por parte de los proveedores, es mucho más fácil de luego hacer el macheo a nivel de cabecera. Así que todo se trata de un cost benefit. Se puede hacer y lo hacemos en muchos casos. Incluso si luego ves las facturas electrónicas o generadas en el portal, esas siempre vienen con el detalle entero o toda la información de la factura. Así que yo diría la respuesta simple es sí, lo hacemos, pero luego sugiero que en un workshop, por ejemplo, se estudie si realmente hay necesidad de ir el 100% o en el 100% de los casos digitalizar la línea. Bueno, os recuerdo, si queréis participar vía micrófono, solo vía micrófono, no se va a ver la webcam, pues levantáis la mano. Si levantáis la mano, yo os abro el micrófono. A ver, Fabiola, tenías la mano levantada, te la voy a bajar porque has hecho una pregunta por chat. Si quieres volver a intervenir vía micrófono, vuelve a abrir la mano, vuelve a levantar la mano y te abro el micrófono. Sabéis, levantar la mano en caso de que queráis participar. Bueno, a ver, aquí tengo un par de preguntas. Iván y Martí también has hecho una pregunta. Si quieres intervenir vía micrófono, me levantas la mano y haces la pregunta, Martí, vía micrófono. Dice Iván, buenas tardes. La SLA habitual es de D+1 desde la recepción del documento independientemente del volumen recibido. ¿Esto no implica un sobrecoste adicional para los clientes? Gracias.
A ver, el SLA que tenemos con Europac es día laborable más uno, pero el SLA se define en el momento en que se configura el proyecto. Podemos tener el SLA con el que el cliente se sienta más a gusto. No tiene por qué suponer un encarecimiento del servicio, pero va a depender del proyecto. Va a depender del proyecto, de la estacionalidad, de los volúmenes, de la complejidad, pero no tiene por qué. Pero bueno, si se pueden hacer esos escenarios, se estudian y se ofrecen las alternativas económicas para que el cliente elija. Si quiere un SLA de un día, de dos, de tres, de una semana, mejor que no, pero Bueno, estáis haciendo muchas preguntas por escrito, os recuerdo, no es por nada, pero si queréis hacerlas vía micrófono, pues yo encantado. Levantáis la mano y hacéis la pregunta vía micrófono. Yo os adelanto, porque hay varias por escrito, Pablo, Samar y Silvia, si queréis, me abrís levantáis la mano y os abro el micro. Bueno, vamos a ver. A ver, Martí dice, ¿cómo se gestionan las facturas de servicios que no se pueden emparejar con ningún documento? Vale. Entiendo que en este caso hace referencia a facturas que, por ejemplo, no vienen con pedido o ningún tipo de albarán, o sea, ningún tipo de referencia. Importante, nosotros ahora mismo no ofrecemos, digamos, un software de gestión de flujo de aprobación y validación. Nosotros lo que vamos a habilitar es la recepción a través de un canal único, asegurando que las facturas tengan toda la información que tú requieres. Ahora, ¿por qué no vamos al punto de gestión de flujos y de aprobación y etcétera? Porque ya tiene la capacidad de hacer esto la mayoría de los RPs. Establecer flujos de aprobación y luego validar contra cualquier tipo de documento o referencia. Y además, como vamos normalmente a empresas de tamaño medio o ya grande, pues van a tener algo implementado, van a tener rutinas muy específicas. Si luego nuestros clientes no quieren usar algo desarrollado por su RP, podemos recomendar alternativas en el mercado, que hay muchas. sí, en consonancia con lo que dice Alexander, desde Nomada podemos gestionar esa incidencia y abrir un canal de resolución de incidencia bien con el departamento, por ejemplo, cuando el pedido está agotado, ¿no? Que es una incidencia bastante habitual. Podemos abrir una gestión con el departamento para que puedan habilitar un nuevo pedido o podemos hablar con el proveedor en caso de que la factura tenga algún tipo de error o de este tipo. Podemos gestionarlo fuera incluso de un canal automatizado, ¿vale? Igual que se gestionan incidencias cuando la factura, por ejemplo, viene errónea, ¿vale? Podemos informar a nuestro cliente de que la factura contiene un error o podemos hablar con el proveedor para que solucione la factura y la vuelva a emitir de manera correcta. Estos son servicios añadidos, servicios de valor Sí. que se aportan al proyecto. Sí, en los proyectos de transformación digital de cuentas por pagar es siempre nuestra recomendación o ir directamente a una política de 100% pedido. Ahora reconocemos que esto es difícil en ciertos tipos de proveedores y ahí lo que recomendamos es que por lo menos le exijan que indiquen algún tipo de referencia, que sea por ejemplo un cost center o que sea el nombre o la referencia del comprador. Para de esa forma, nosotros, Normadat y PGN, podemos aplicar reglas donde validamos que si no viene con una referencia, se para la factura y se devuelve. Y cuando esa factura entra a su sistema financiero, pues existen las reglas que si es este centro de costo, o este cost center, pues se manda la factura a la persona responsable de ese departamento, o esa unidad, o esa empresa, etcétera. Así que nosotros donde entraríamos es en principalmente asegurar que tenga la factura las referencias que necesite su proceso interno.
Y aquí es donde en los proyectos muchas veces nos sentamos con los clientes y básicamente definimos el proceso que les gustaría tener y luego vemos la capacidad que tienen sus sistemas actuales. Y si no tiene esa capacidad o no lo quieren hacer, pues de nuevo podemos ver alternativas. Muy bien, recuerdo, si queréis hacer preguntas vía micro, levantáis la mano accionando el botoncito, el icono levantar mano. A ver, Silvia me pregunta cómo funciona el portal web. ¿Hay algún envío de datos a este portal por parte de la empresa cliente? Sí, a ver, si vemos el portal web, importante, si comparamos con otros portales web en España, suelen ser desarrollos a medida. Entonces, es bastante limitada la capacidad de ese portal porque, bueno, se ha hecho para esa empresa específicamente y ya no va a ir desarrollándose la funcionalidad de ese portal. Nosotros permitimos, empezando por la parte del proveedor, la subida de documentos, la introducción manual de la factura, de nuevo, customización a nivel de qué información exigirle, etc. Hay mucha flexibilidad. Pero lo importante es que el proveedor puede luego usar este mismo portal para acceder a cualquiera de las 2.5 millones de empresas que están conectadas en nuestra red. Y eso incluye, por ejemplo, la administración pública o otras empresas conectadas a nuestra red, pero que no son clientes directos de PGN. Ahora, esto desde el punto de vista del proveedor, de nuevo gratuitamente. Ahora, desde el punto de vista del comprador, se puede usar el portal como una vía de comunicación. Por ejemplo, si ustedes quieren compartir los estados de la factura, que se ha recibido, se ha aprobado, se va a pagar esta fecha y si se ha rechazado, pues con esta información, este motivo por cual se ha rechazado, también se puede hacer. Así que el proveedor va a tener acceso al estado específico de su factura en el portal. Y luego se puede integrar con otro tipo de sistemas, por ejemplo, recoger información de pedidos para hacer validaciones o asegurar de que, por ejemplo, esté abierto o cerrado, etcétera, para que pase y no pase la factura cuando debe y no debe de pasar. Sí, pues pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Samar. Dice, aparte de leer los detalles que en nuestro caso es necesario, ¿cómo se tratan las incidencias? Es decir, los casos donde no cuadran los datos facturados con los datos que tenemos pendientes de facturar. Bueno, yo creo que hemos respondido en parte antes. Hay que definir en cada proyecto cómo quiere el cliente que gestionemos esas incidencias. Hay proyectos donde simplemente informamos a nuestro cliente de la incidencia y en otros donde nuestro cliente lo que quiere es que gestionamos la incidencia con quien ha originado la incidencia, con el proveedor porque su factura está mal o con el departamento destinatario porque le falta número de pedidos, no tiene un pedido abierto, está agotado, etcétera, etcétera. Hay que definirlo al detalle con el cliente a ver hasta dónde quiere que nos metamos en la incidencia a resolverla. Muy bien. Dice Pablo, dice, ¿el software propio de Normadat es capaz de aplicar lógica de aceptación-rechazo de factura previo a la llegada al cliente mediante parametrización de datos maestros? Esta es una. Sí, podemos aplicar reglas para validar o rechazar facturas en función de algunos datos, bien propios de datos de la propia factura o bien contra unos datos maestros. Por ejemplo, si el proveedor no está, es un ejemplo muy básico, pero bueno, si el proveedor no está en una base de datos que el cliente nos ha entregado como proveedor homologado, se rechaza la factura, por decir algo. Si no tiene pedido, se rechaza. Si el pedido no corresponde al proveedor, se rechaza. Podemos rechazar o aceptar en función de reglas que se determinen. Sí. Y añadir un poco a esto, de la misma forma se puede hacer ese tipo de validaciones con datos maestros en nuestra plataforma. Así que
Para las facturas que, por ejemplo, no entran de forma analógica, aplicar las mismas reglas y así tener los mismos procesos para todas las facturas. Así que sin duda, o directamente nos dan acceso a los datos maestros o nosotros los vamos recogiendo en función a las facturas que van entrando. Eso también se puede hacer. Si aparece una factura con un número de pedido, pues se le pregunta al sistema si existe y se evalúa, por ejemplo, todas las reglas que quieren que evaluemos o que validemos. Por aquí tengo una mano levantada de Iván. Iván, te abro el micro. Ha pasado unas cuantas preguntas que tengo, pero como ha levantado la mano, yo le abro el micro a Iván. A ver, Iván. Hola, Iván, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Sí. Fantástico. Hola, sí, Adelante. muy bien. Vale. Hola, En primer Iván. lugar, agradeceros la invitación y luego, como entiendo que son muchos participantes, yo tenía 3 preguntas muy cortitas que, bueno, para no acapararlas todas, os hago las 3 y bueno, es por prioridad, si queréis. La primera de ellas es, no sé si tenéis un índice del porcentaje de errores que se tiene en la lectura de metadatos. Porque como habéis dicho, hay un sistema de captura que el 100% entiendo que es prácticamente imposible. No sé si tenéis algún tipo de referencia. La segunda es, en cuanto a la custodia digital, no sé si la tarifa de la custodia digital depende de documento, o depende del número de páginas que tenga el documento, o si esto se hace dependiendo de los proyectos. Y la tercera es en cuanto al software homologado por la agencia tributaria. Entiendo que no podéis decir a lo mejor cuál es, pero no sé si es propiedad vuestra o es de un tercero. Esas 3. Gracias. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Te mantengo abierto el micro, Iván, por si quieres rebatir algo. Vale, perfecto. Perfecto. Índice de errores de lectura. A ver, en un principio el cliente se tiene que olvidar del porcentaje de lectura que pueda tener el OCR, porque lo que le vamos a dar es un producto terminado, en el que hemos leído todo lo que podemos, porque así podremos ser más económicos, pero al final habrá que completar datos y tendremos que validar los datos que el OCR ha leído. Va a depender mucho de si el documento viene en formato en un PDF ya o si tenemos que digitalizarlo. De los sectores, hay sectores de proveedores que generan facturas muy complejas de leer, otros más sencillos. No hay un índice de lectura estándar. Cada proyecto nuestro varía mucho. De los pasos que recorre el documento en papel hasta llegar a nosotros. Hay proyectos donde la factura pasa primero por el cliente antes de llegar a nosotros. Hay muchos elementos, pero podemos estar pues entre un 60 y un 80 de lectura puede ser una cifra razonable. ¿Vale? Que luego se complementa por los profesionales de Normadat, ¿verdad? Eso es decir, al final el cliente lo que recibe es una factura validada, independientemente del número del porcentaje de lectura que hayamos tenido. ¿Vale? Sí. Ya digo, intentamos que sea alto. Sí. De hecho, simplemente añadir un poco aquí. De hecho, estuvimos hablando ayer, yo y José, sobre el caso Europac y le comenté que hicimos una evaluación de los primeros 6 meses, hace un tiempo ya, pero de los primeros 6 meses que suelen ser los más difíciles porque está aprendiendo el sistema y bueno, los profesionales con las nuevas rutinas, etcétera. Y se contaron un total de 250 incidencias en más de 50.000 facturas. Ahora, esto no representa la lectura porque en ciertos casos quizás no ha aprendido el sistema y se va complementando por los profesionales, pero lo que ve nuestro cliente, en Europac en este caso, pues es una gestión de 250 facturas donde quizás se ha digitalizado algo erróneamente o quizás no se incluyó, pero de 50.000 facturas. Y eso es impresionante, diría yo. Claro, estamos viendo que tenemos una tasa de lectura correcta de 99,7 más o menos. Hoy comentaba con nuestro equipo de calidad una incidencia, os la comento como anécdota, simplemente. Era creo que era del proyecto con Europac. El cliente nos había pedido que volviéramos a revisar una factura porque tenía los agujeros de la grapa, ¿vale? Los que se te quedan cuando digitalizas, y solo veía una página, entendía que había una segunda página. La segunda página era información no relevante.
pues la típica comunicación, publicidad, etcétera, y el proveedor había enviado la factura grapada con ese otro documento. Eso es una incidencia para nosotros. Realmente, porque nos ha costado un trabajo resolverla, realmente esa entraría dentro de las 250 probablemente y realmente no es una incidencia. ¿Vale? Es decir, que el porcentaje de lectura correcta es muy alto, ¿vale? De factura validada. Preguntabas por la custodia digital. Cuando lo hace Normadat, el precio es por factura, ¿vale? Independientemente de que la factura tenga 1, 2 o 25 páginas. Siempre manejamos un ítem que es factura, que es lo que vosotros como cliente controláis muy bien, sabéis cuántas facturas tenéis al año de vuestros proveedores y podéis hacer vuestro business case muy rápidamente si os damos factura, porque si os damos un precio por mega, por giga, por tera, os tenemos que dar un factor de conversión, creo que es complicaros la vida y es mucho más sencillo que el ítem siempre sea la factura. Sí, y aquí estamos perfectamente alineados en el proceso end-to-end entre Normadat y PGN. Como tendrías otras entradas o posibles vías de entrada en el archivo de PGN, luego tendrás acceso a todo lo que haya por Normadat y las facturas electrónicas, y de la misma forma se cobra por factura. Eso es. Y la tercera pregunta en relación al software homologado que permite la digitalización certificada por la agencia tributaria. Normadat utiliza un software de terceros, ¿vale? No somos fabricantes, Normadat no es fabricante de software y elige en cada caso al mejor software que pueda haber en el mercado. Lo importante es que, lógicamente, que esa aplicación esté homologada por la agencia tributaria para que nuestro cliente tenga la seguridad de que la imagen que tiene en sus manos no le va a generar ninguna incidencia en caso de una inspección fiscal o de tenerlo que aportar el documento electrónico firmado, digitalizado, certificadamente en un proceso administrativo. Muy bien, Iván, pues muchas gracias por las preguntas. A tanto Silvia como Pablo, como algún otro que hay por aquí que ha hecho preguntas. Si queréis, todavía tenemos tiempo para hacerla vía micrófono. Bueno, voy a pasar a una segunda pregunta de Pablo que no hemos hecho antes, que comentaba, ¿estos datos maestros se podrían recuperar directamente del RP? Sí. Sí. Si nos lo dejan acceder al RP, ¿no, Alexander? Sí, podemos recuperarlo directamente. Por ejemplo, tenemos un caso ahora mismo, un proyecto desde PGN que estamos haciendo, bueno, con Normadat, de hecho también, con un cliente que nos pide a nosotros que cuando llega una factura, primero verificar que este proveedor realmente existe en su maestro que se ha dado de alta, así que nosotros a través de una API preguntamos, ¿este CIF o este NIF es correcto? ¿Existe? Sí, y luego, si cumple con este requisito, pues se continúa, se evalúa. ¿Este número de pedido está abierto? Sí. Y ya finalmente, cuando se han hecho los chequeos que requiere nuestro cliente, se envía la factura. Bueno, muy bien, vamos a ver. Bueno, estamos hasta menos cuarto, ¿os parece? Por nuestra parte, el tiempo que queráis. A ver, Samar, has hecho una pregunta aquí larga. Te dejo ahí la oportunidad, si quieres, levanta la mano y hablas por micro. Y mientras pasamos a Silvia, que pregunta, ¿a partir de qué volumetrías es rentable la utilización de un modelo como el vuestro? Nosotros tenemos proyectos de 7.000 facturas al año y proyectos de 300.000. Exactamente. No, digo, es interesante para el cliente a partir prácticamente de cualquier volumen. Otra cosa es que tanto PGN como Normadat estamos muy focalizados en empresas, no solo en empresas, en organizaciones de cierto volumen, pero el sistema es válido para cualquier organización. Sí, estoy de acuerdo al 100%. Nosotros habitualmente decimos, recomendamos empezar a ver algo similar a lo que hemos presentado a partir de 10.000 facturas.
Muy bien, tengo aquí la mano levantada de Pablo, que ha hecho alguna pregunta. Vamos a ver, Pablo, te abro la mano. Digo, perdona, te abro el micro. Ahí está. ¿Pablo? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Hola. Pablo? Adelante. Buenas. Hola. En el caso que decíais que sí que había una posibilidad de integración de Normadad con un ERP, ¿tenéis alguna experiencia con una solución SAP Cloud? Alexander. Yo la puedo contestar, pero no sé si iba dirigida exclusivamente a Normadat. Bueno, entiendo que es una parte más tuya del proceso, ¿no? Sí, a ver, desde el punto de vista de PGN, tiene la mayoría de nuestros clientes grandes SAP, así que tenemos bastante experiencia. SAP trabaja con un formato interno, una estructura XML IDOC, que ya tenemos totalmente mapeada en nuestra plataforma. Así que lo que hacemos es que aseguramos que la versión del IDOC de nuestro cliente cumpla con lo que luego les enviamos. Y luego trabajamos con una serie de, como se dice en inglés, application responses o respuestas para luego poder publicar información hacia el proveedor, o sea, la comunicación bilateral. Pero sí, SAP para nosotros como plataforma de integración es bastante común. Muy bien. Pablo, no sé si tienes algo más. No, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Pablo. Pablo. Bueno, pues Pablo, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar aquí a Samar. A ver, Samar, voy a leer la pregunta siguiente. Vamos a ver. Dice, imaginemos que la validación de las facturas se haga en nuestra organización por número de pedido. Entiendo que necesitáis acceso a nuestro sistema para disponer de esta base de datos de pedidos. Pero cada pedido validado se consideraría un pedido matado que ya no se puede refacturar. ¿Cómo hacéis el traspaso inverso de información de vuestra validación a nuestra base de datos? Aquí realmente, si vemos nuestra recomendación, es que accedan a un API que tenemos publicado para nuestros clientes para esta gestión específica. Entonces, lo que hacen otros clientes nuestros es que cuando crean una factura, se envía información cuando se crea un pedido, se envía información de ese pedido a nuestra plataforma. Y va básicamente añadiendo información en una tabla que luego se usa para validar las facturas. Entonces, si la primera vez que se emite una factura contra ese pedido, cuadra porque dice que el pedido está abierto, todavía no importa, etcétera. Todavía no se ha matado el pedido. Pues perfecto, pasa la factura. En el segundo que se registra en su sistema financiero que ya se ha matado este pedido, pues se manda una comunicación nueva a nuestra plataforma cerrando ese pedido. Eso es una alternativa bastante común. Luego podemos hacer lo inverso, o sea que si están seguros de que solo va a haber una factura por pedido, pues nada, entonces cuando se ha pasado la primera factura, nosotros le podemos mandar una respuesta o un comunicado a su sistema financiero donde se cierra el pedido. Así que eso es bastante abierto, lo podemos hacer de muchas formas, pero tenemos un estándar que preferimos usar porque funciona muy bien y nada, ya está desarrollado. Muy bien. Bueno, pues aquí tengo alguna pregunta más por escrito. A ver, hay una pregunta que me habían hecho por aquí relativa a cuáles, digamos, dice, ¿cuáles son las variables de coste para poder realizar un presupuesto? Supongo que un presupuesto, digamos, por parte vuestra. Por nuestra parte, necesitamos saber volúmenes aproximados de facturas, número aproximado de proveedores, porcentaje de facturas en papel y facturas en PDF, si queremos ya afinar el número, y saber si tenemos que capturar líneas de detalle o solo campos de cabecera. Con eso podemos hacer una primera aproximación bastante ajustada. Sí. Y luego si se hace el proyecto end-to-end con PGN y Normadad, pues obviamente nosotros, bueno,
podemos trabajar de ambas formas. O presenta el proyecto Normadat o lo hace PGN. Por ejemplo, el caso de Europac ha presentado el proyecto PGN y colaboramos con Normadat. Y en nuestro caso son básicamente las mismas preguntas, ya quizás no entrando en el detalle de la digitalización o, por ejemplo, si viene en papel o PDF, etcétera, porque lo que tenemos con Normadat es una integración, es un proceso y una forma de trabajar estándar. Nosotros necesitamos saber, por ejemplo, cuántas sociedades, qué países, si hay una necesidad de que se haga la custodia electrónica de forma legal o si vamos a retornar los ficheros de las facturas, o sea, del archivado a nuestro cliente, etcétera. Hay algunos aspectos. Pero en general estamos hablando de un costo recurrente anual, un costo por transacción, dependiendo del tipo de transacción y el trabajo que le has aplicado a esa, y luego un proyecto, un costo de proyecto de alta del servicio. De todas formas, en la presentación, bueno, como luego estará disponible a través de la plataforma, tenéis nuestros correos electrónicos, así que no dudéis en trasladarnos las solicitudes de oferta o de más información, por supuesto, de dudas que podáis tener. Vale, y ya casi la última, dice, en la gestión de cuentas por pagar, ¿el proveedor puede ver el estado de su factura de forma desasistida? Ok, no sé bien a qué se refiere en este caso ver el estado de la factura de forma desasistida, pero en nuestro portal vas a poder ver el estado de la factura si es que tú como comprador lo has dado de alta. O sea, si nos están devolviendo información sobre esa factura. Luego puede ser información bastante reducida, algunos pocos estados, o pueden ir más al detalle, podrían darles los estados que quieran. Y eso se va visualizando y comunicando al proveedor en el portal. Nosotros podemos informar, desde nuestra parte del proceso, podemos informar si la factura ha sido validada en cuanto a las reglas que hayamos puesto, si la factura es correcta. A partir de ahí, claro, necesitamos el feedback del cliente para ir informando de los estados. A ver, veo la mano levantada de Fabiola. Fabiola, te abro el micro y si no quieres que te abra el micro, pues baja la mano. Vale, la mano la mantienes abierta, pues te abro el micro. A ver, Fabiola, te abro el micro. Hola, Fabiola. Hola, Fabiola. Hola, hola, Fabiola. Fabiola. Bueno, pues no la oímos o no quería hacer la pregunta vía mi micrófono. Bueno, y hay una última pregunta que quería trasladar. Esta es para PGN. Me comentan en qué, a ver si la veo por aquí, en qué países trabajáis. No sé si se refiere solo a la parte de facturas o en general. Una pregunta quizás un poco abierta, pero bastante relevante. Yo diría que si vemos el entorno europeo, trabajamos en todos los países. Ahora, tenemos oficinas en unos 12, creo, ya 13 países, centrándonos siempre en las economías principales y los países nórdicos. Pero básicamente diría yo que tenemos una cobertura casi global. Los pocos países que ven aquí en este mapa que no tienen o no están rellenados en verde es simplemente porque no hemos llegado ahí o no nos han solicitado ese país en concreto. Pero básicamente la plataforma está diseñada de tal forma que se puede configurar para cumplir con la normativa en todos los países e interoperar con múltiples estándares. Ahora, si vemos el proceso end-to-end de cuentas por pagar, junto con Normadat en los países donde se permite por temas legislativos, pues podemos tratar facturas en multidiomas y hacer múltiples tratamientos. Por ejemplo, si el papel se queda en el país original, por parte de Normadat, luego se puede digitalizar y aplicar las mismas reglas y procesos que se hacen normalmente. Y luego, pues, se envía la factura a través de nuestra plataforma donde tiene que ir a contabilizarse.
Muy bien, oye, pues vamos a dar por finalizado este nuevo webinar de Normadat. Muchísimas gracias a los dos, José y Alexander, por vuestro tiempo y por vuestras explicaciones. A todos Muchas vosotros gracias. por la presencia, a ti, Daniel, por tu trabajo. Bueno, y entonces a todos los asistentes, recordar, este es uno más de los webinars que estamos haciendo de forma regular con Normadat. Estaros atentos a próximos webinars, porque vamos a seguir haciendo webinars muy interesantes de aquí a final de año. No os los perdáis. En tecnowebinars.com y en los canales habituales de eventos de Normadat. Y también ya podéis empezar a ver, lógicamente, pues los diferentes grabaciones de los diferentes vídeos y webinars que hemos ido realizando también sobre diferentes funciones y servicios de Normadat. Así que nada más. Desde aquí de Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, me despido y adiós. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas Adiós. gracias. Hasta luego. Chao.